Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de la Corte de Apelaciones y ministros de Fe y a los postulantes que participan en esta sesión de manera presencial y por videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento o promesa de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y desde esta Corte Suprema para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento o promesa que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Arica. Mónica Zulema Canto Rocco. Cristian Alejandro Jaramillo Williams. Jorge Patricio López Riveros. María Francisca Ormazábal Rojas. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Iquique. Carlos Francisco Insunza Quijada. Camila Paz Martínez Hurtado. Licenciada y licenciado, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de La Serena. Rocío Paola Araya Araya. Natalina Alejandra Rodríguez Castillo. Licenciadas, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Henry John Agüero Olsen. Norma Alejandra Garay Toledano. Javier Ignacio González Bustos. Digna Rosa González Zapata. Javiera Paz Maquencoy Olivares. Sebastián Rodrigo Mondaca Saavedra. Melisa Francisca Navarro Vázquez. Jonathan Danilo Olmedo Olivares. Edith Andrea Vázquez Morales. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Talca. Catalina Aide Molina Gajardo. Cristian Fabián Sandoval Valenzuela. Licenciada y licenciado, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Chillán. Camila Alejandra Jorquera Guíñez. Licenciada, ¿juráis o prometéis
desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Concepción. Bruno Paolo Caprile Jiménez. Nicolás Ignacio Figueroa Santibáñez. Gabriel Ignacio Luna Valenzuela. Mauricio Demesio Morales Candia. Francisco Antonio Orellana Ramírez. Daniela Estefanía Velázquez Toledo. Licenciada y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Temuco. Jaime Antonio Errázuriz Bert. María Jesús Fuchsloger Parada. Gislén Andrea Hermosilla Benavides. Esteban Eduardo Lasalle Sepúlveda. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valdivia. Sebastián Eduvino Monsalve Navarro. Lorenzo Emilio II Ojeda Ormeño. Tomás Andrés Rosas Vera. Licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Andrés Rodrigo Leiva Cárcamo. Licenciado, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro. Salón de Honor de la Corte Suprema. Claudia Andrea Acuña Molina. Bárbara Margot Acuña Troncoso. Valentina Belén Alcocer Vélez. Catalina Rocío Aliste Lorca. Tiare Francisca Allende Gallardo. Kimberly Constanza Altamirano Altamirano. Matías Antonio Andrade Fernández. Fernando Antonio Baeza Santamaría. Gabriel Alejandro Villamán Esparza. Tiffany Cecilia Blute Vera. Emilio Gustavo Bocás Aravena. Javiera Paz Bravo Moscoso. Catalina Andrea Burgos Contreras. María Fernanda Cabezón Otero. Trinidad Esperanza Caroca Enberg. Felipe Ignacio Carrasco Letelier. Fabiola Marianela Cartes Herrera. Sebastián Esteban Catalán Yáñez. Catalina María Sea Sosa. Nicole Paola Cianci Castro. Gabriel Esteban Costameyer Valdebenito. Vicente Tomás Díaz González. Natalia Scarlett Díaz Montesinos. Sebastián Patricio Díaz Morales. Juan Carlos Ignacio Díaz Vázquez. Romina Paz Dinamarca Montesino. Carolina Dulanto Torres. Guillermo Hernán Durán Silva. Maximiano Mariano Envid Lagenbach. Paula Errázuriz Sota. Bernardita Beatriz Escaf Martínez. Camila Escala Bustos. Manuel Ignacio Espinosa Belmonte. Javier Andrés Fajardo Espinosa. Patricio Esteban Faúndez Galvez. Matías Figueroa González. Nicole Yeise Flores Humire. Paula Francisca Fornachiori Rebeco. Leticia Yocasta Fuentes Aid.
Carola Daniela Fuentes Escárate, Danae Belén Gallardo Cisternas, Joana García Fernández, Cecilia Ivonne Gómez López, Pablo Ignacio Góngora Villa. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Rita Alejandra González Ávila, Marcelo Antonio González Sepúlveda, Javiera Ignacia Huayco González, Paola Alejandra Gel Carrero, Berenilde del Carmen Hernández Flores, Alejandro José Gés Fernández, María Alicia Houston Correa, Irela María Matilde Jara Tapia, José Ignacio Juárez Hermosilla, María Belén Lagos Corbalán, Luis Eduardo Leal Aguilar, Mayra Paz Leiva Esper, Daniel Alberto León Román, Kurt Alexander Lertora Stevens, Diego Fernando Letelier Betanzo, Janina Nicole Marchand Morales, Lucas Ignacio Javier Mardones Ojeda, Alejandro Ignacio Medina Soto, Almendra Merino Escobar, Macarena Marisol Miranda Moreno, Fernanda Andrea Molina Catalán, Fernando Amaro Morales Ruiz, Simona Munizaga Escobar, Tamara Sofía Muñoz Cortés, Sebastián Eduardo Neira Arauz, Andrés Aníbal Oliver Cuevas, Juliana Julieta Ortega Alcántara, Sara Paulina Ollanedel Maldonado, Melanie Constanza Cira Ollarse Cortés, Cristina María Patricia Pantoja Radatz, Damaris Alexandra Pérez Soto, Catalina Ignacia Petrovich Muñoz, Catalina Ignacia Podestá Asbun, Matías Nicolás Rebeco Espinosa, Cristina María Reyes Alarcón, Luis Antonio Rojas Varas, José Humberto Ruiz Aburto Fuentes, Sebastián Ignacio Sáyez Mamani, Jocelyn Camila Tapia Carrillo, Sebastián Alejandro Torres Arenas, Marcelo Nicolás Villalobos Navarro, Natalia Ivonne Yáñez Zúñiga, Vania Fernanda Zavala Poblete, Jennifer Fabiola Centeno Alarcón. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento o promesa que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea éxito profesional. Aplaudamos este logro. Los invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Ricardo Blanco Herrera, se dirigirá a la audiencia. Les felicito, pues recién han prestado juramento como abogados y abogadas, y así alcanzan un hito en sus carreras profesionales. Este día importante en sus vidas probablemente jamás lo olvidarán, ya que se conserva en el recuerdo por ser la consagración de años de estudio y sacrificio. Extiendo estas felicitaciones a su familia y amigos que asisten a esta ceremonia.
me parece interesante compartir con ustedes un tema que siempre estará presente en su futuro profesional. Se trata del debido proceso. La noción de este concepto tiene una larga tradición. Suele sostenerse que su más remoto antecedente es la Carta Magna de 1215, aunque es la versión de 1354 la que refirió por primera vez la idea del debido proceso, concepto que luego fuera recogido por las enmiendas quinta y 14ª de la Constitución de los Estados Unidos. Desde ahí se fue expandiendo el resto de los países del orbe. La idea del debido proceso parte de la base de que el íter judicial no puede desarrollarse de cualquier forma, sino que debe cumplir con un estándar de calidad con ciertas particularidades o elementos legitimantes. Sin esas características mínimas, lo que se puede alcanzar es solo una apariencia o ilusión de justicia. La sentencia, que es el acto terminal con que el Estado dirime la controversia que se le ha presentado, se legitima a través de un proceso equitativo y respetuoso de todas las garantías de racionalidad y justicia que permitan a las partes incidir en el resultado del juicio en el que participan. Allí pues radica su importancia y de ahí que la garantía del debido proceso sea elevada a la categoría de derecho fundamental, tanto por las constituciones de los países como por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En tanto garantía esencial, se erige como una limitación al poder del Estado, como una forma de contención que evita el exceso de la fuerza estatal, en este caso en el ámbito de la jurisdicción. Quienes primeramente se encargaron de dotar de contenido a la noción de debido proceso fueron los tribunales internacionales. Estos delinearon el concepto a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. La jurisprudencia, al referirse al debido proceso, ha expuesto que es una herramienta importante para la protección de los derechos. Además, constituye el mismo un derecho y una garantía para el justiciable, puesto que permite o realiza la tutela judicial efectiva, lo cual implica acceso a la justicia formal como audiencia, prueba y argumento, y material como cauce para la obtención de una sentencia justa. Asimismo, es derecho a la acción, al oportuno conocimiento de ella por parte de la contraria, a la publicidad de los actos jurisdiccionales, al debido emplazamiento, a la adecuada defensa, asesoría letrada, a la factibilidad de rendir pruebas conforme a la ley, así como la posibilidad de examinar y objetar la evidencia rendida, a la bilateralidad de la audiencia y a obtener una resolución en un tiempo razonable, y la facultad de interponer recursos para someter a revisión las sentencias dictadas por los tribunales inferiores, lo que debe llevarse a cabo ante un tribunal independiente, imparcial y constituido previamente por la ley. En Chile, nuestra Constitución Política de la República ha preferido hablar del racional y justo procedimiento. Así se observa en el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental. Se trata de una cláusula de contenido indeterminado que debe ser integrada por el legislador e interpretada por los tribunales de justicia, pues son estos los órganos competentes los que caso a caso irán dotando de contenido a este concepto. Y así ha sido. A estas alturas la propia Corte Suprema, así como el Tribunal Constitucional, han ido arrojando luces sobre las cuales son los elementos que constituyen el racional y justo procedimiento. La invitación que hoy les formulo es a mantenerse actualizados en torno a este tópico, a conocer los criterios de los tribunales sobre la idea del debido proceso, su contenido y alcances. Ha quedado asentado que las garantías que componen el debido proceso no pueden faltar en ninguna clase de procedimientos,
sean judiciales o administrativos, y que lo contrario atenta contra nuestra Constitución política. En fin, es un tema apasionante, es parte del camino legal que comienzan, que nunca perderá vigencia y que ustedes, nuevos profesionales del derecho, deberán eficientemente transitar. Les felicito nuevamente por el logro alcanzado y les recuerdo su compromiso con la justicia y con nuestra patria. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Buenos días.